Dios les bendiga, bienvenidas sean todas a esta segunda entrega de este interesantísimo estudio sobre los hábitos de Jesús. Qué bueno que estamos una vez más por aquí y sé que ha sido una semana, ¿verdad?, de mucho desafío porque hemos estado poniendo en práctica el primer hábito aprendido y hoy vamos a conocer otro que va muy de la mano con ese primer hábito que vimos y es aprendiendo de Jesús el hábito de orar. Así que antes de, vamos a poner esta entrega en las manos del Señor, vamos a orar juntas y bueno, desde ya pidiéndole al Espíritu Santo que esté tratando a nuestras vidas con este tema. Amén. Señor, gracias por la oportunidad que nos das. Gracias porque estamos aquí reunidas nueva vez. Gracias porque tú estás trayendo temas importantes, Señor, para que podamos ponerlo por práctica en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe y nos fortalezca en este estudio que hemos iniciado y siga poniendo en nosotras el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, gloria a Dios. Y bueno, ya sé que muchas también, ¿verdad? Del equipo de Aroma con mi hermana Laura, pues sé que también están conectadas. Les mando un saludo y a todas y cada una recuerden que el chat es para que ustedes escriban, saluden, hagan preguntas, porque esa es la idea, que nosotras nos retroalimentemos en cada una de las entregas y viene un componente ahora especial. Y es que todas aquellas que quieran tener como especie de un seguimiento en la semana, que podamos conversar, que podamos preguntarnos las unas con las otras, pues me pueden escribir o me pueden enviar un correo para que así no pasemos la semana sin vernos, sin hablarnos acerca del tema, sino que cualquier comentario o pregunta que tengamos, ya sea del hábito que estamos estudiando o de alguno que ya hemos visto, pues podamos hacerlo. Así que siéntase en la libertad de poner en los comentarios, yo quiero estar en la semana. Y es simplemente pues que podamos hablarnos, qué nos ha parecido, esas cosas extraordinarias que estamos encontrando y compartirlo las unas con las otras para que seamos aún más edificadas. Amén. Así que bueno, para empezar, voy a compartir, ¿verdad?, la presentación que tengo aquí. Gloria a Jesús. Y vamos a tener nuestro segundo hábito, que es el hábito de orar. Gloria a Dios. Y antes de, pues, vimos en el estudio pasado la importancia que tiene el sacar un tiempo, un espacio adecuado para pasarlo con Dios. De hecho, este que vamos a ver hoy es una de las cosas que podemos hacer en ese tiempo de aislarnos con el Señor. Y vimos también que es todo un compromiso personal. O sea, nadie nos va a poner las cosas fáciles para que podamos tener ese tiempo, sino que nosotras sabiamente tenemos que buscarlo y darle lo mejor al Señor. Así que eso va a implicar quitar todo aquello que nos impida que podamos tener este tiempo. Y posiblemente muchas de nosotras que en algún momento hemos detenido el tiempo aislado con el Señor o que en un principio no lo teníamos, también se nos dificultó este segundo hábito, que es el de orar. Lo que pasa es que si no hay un tiempo para estar con el Señor, pues entonces tampoco se ora y lo vamos a ver más adelante. Así que nosotras identificamos la semana pasada esas cosas que nos impedían aislarnos con el Señor y pues oramos a Dios para que Él pusiera el querer como el hacer y lo más importante, empezar a accionar. Así que la idea pues es preguntarle a ustedes cómo les fue en esta semana implementando ese primer hábito de aislarse con el Señor. Y quiero que si quieren me pueden poner en los comentarios cómo se sintieron, si lo hicieron, si no, si alguna lo que quiere es escribirme al personal, enviarme algún correo y darme su experiencia, pues yo con gusto la acepto, o sea, la comparto con ustedes, les respondo, porque esa es la idea. Siempre, cada semana,
vamos a evaluar cómo fue nuestra experiencia con ese hábito. ¿Ok? Porque algo que hay que resaltar de los hábitos es que los expertos plantean que hay que mantenerlos en disciplina por aproximadamente 21 días ininterrumpidos. Así que no es que posiblemente usted vea un desarrollo tan grande en 7 días, pero sí algo debió de empezar a cambiar. Amén. Así que bueno, luego entonces, ya ahora sí vamos a pasar a nuestro hábito de hoy y encontramos una cita bíblica porque siempre vamos a empezar con la palabra de Dios. En Lucas 11:1, que dice en el nombre de Jesús, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, wow, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y vamos a ver de qué trata esto. En pocas palabras, porque yo sé que vamos a tener esta entrega ahora, pero si alguien te pregunta qué es la oración, es hablar con Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el nivel de dificultad que se le presenta a una persona para orarle a Dios va íntimamente relacionada con la intimidad en sí misma que tiene con Dios. Es decir, que mientras más fácil se te hace hablar con Dios es porque tú has entendido y has abrazado el concepto de que Él es tu Dios, de que Él es tu Padre, de que Cristo es tu Señor, de que el Espíritu Santo es esa guía que Dios te ha permitido. Y cuando ya tú tienes conocimiento de eso, entonces tú sabes cómo hacerlo. Sin embargo, aquellas personas que se les dificulta es porque todavía la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no necesariamente se ha hecho efectiva. O por el contrario, no ora porque no ha tenido la revelación de lo que implica en sí mismo la oración. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Y yo le voy a decir, sí. Y es que efectivamente descubrí, pero antes de eso voy a mencionar esto pequeñito. Y es que la oración es nuestra línea directa con el cielo. Gloria a Jesús. O sea, que es un proceso de comunicación que nos permite, mientras nosotros hablamos con el Señor, comunicarnos, hablar nosotros y en un momento escucharle. Entonces, es como cuando yo intento contactarme con ustedes y ustedes pues no me pueden contactar o yo no puedo contactarlas a ustedes, pues eso mismo pasa con ese tipo de comunicación. Entonces, cuando la línea está despejada, todo está bien, la comunicación es nítida. Pero cuando la línea de comunicación tiene interferencias, o yo no te escucho, o tú no me escuchas, o no nos escuchamos ninguno de los dos, y entonces ahí la comunicación no es efectiva. Así que es por esto que a algunas personas les resulta complicado. Pero nos vamos a dar cuenta que no es un asunto de que es complicado, sino que es un asunto de revelación. Solo aquel a quien se le ha sido revelado el concepto y el misterio de la oración van a poder hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ver la parte, ¿verdad? Ya de estudio que tenemos aquí. Luego vamos a poder ir al Señor y pedirle, como pidieron en ese versículo, enséñanos a orar. Esa es la primera oración que yo le pudiera decir a alguien que diga si no sabe qué decirle al Señor. Es decirle, Señor, no sé qué hablar contigo, no sé cómo hacerlo, enséñame a hacerlo. Y yo sé que el Señor va a poner en nosotras eso por lo cual nosotras orar. Amén. Así que bueno, lo que le quería comentar es que tengo aquí una de las cosas, claro, que le quiero comentar, es que tengo aquí esta frase que de hecho está en el libro y me llamó mucho la atención por el autor que es. Y dice que en el momento en el que usted se despierta en la mañana, todos los deseos, las esperanzas, los planes que usted misma ideó, pues corren hacia usted como animales salvajes. O sea, todos compiten con el tiempo nuestro o con, o con el que nosotros podamos hacer tal o cual cosa. Sin embargo, lo primero que debemos hacer en las mañanas es empujar todas esas cosas a un lado y ponernos entonces a permitir
que esa comunicación se dé con el Padre. Y me llama mucho la atención porque este autor, como muchos otros, tienen el concepto o tenían el concepto de Dios, aunque no necesariamente lo tenían completamente revelado. Así que el ser humano sabe que debe comunicarse con su creador. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros dar a conocer cómo se deben ellos comunicar con el Padre. Porque así como yo no sabía y me enseñaron, así yo sé que hay muchos que no saben y tú también conoces muchos que no saben y posiblemente tú eres el instrumento que Dios está utilizando para que ellos puedan tener una comunicación con el Padre. Ojo, no es que en esa llamada tú vas a estar, sino que tú le vas a enseñar por medio de las escrituras cómo hacer esa llamada. Y luego entonces ellos van a poder llamar abiertamente a Dios y van a poder comunicarse. Amén. Así que bueno, el hábito de Jesús de orar implica tomar la decisión de vivir en una atmósfera. Y esto me llama mucho la atención porque solamente hablar del tema de la atmósfera, eso es otro tema aparte. Nosotros tenemos una atmósfera interna y creamos una atmósfera externa. Y va intrínsecamente ligada, la que viene desde dentro con la que yo formo afuera. Porque independientemente de lo que esté afuera, si adentro yo tengo una atmósfera y un clima óptimo, no importa lo que esté pasando afuera, yo puedo hacerlo. Así que hay que crear una atmósfera en la que podamos alabar a Dios, agradecerle, confesar nuestros pecados, interceder por otras personas, presentar peticiones personales a Dios. Porque no, cuando se ora no es solamente hacer una cosa, la oración, de hecho el mismo Espíritu nos guía por qué o por quién orar en un momento determinado. Gloria a Jesús. Así que algo que identifiqué y que quiero compartir con ustedes es que hay una teología de la oración. Me llamó mucho la atención, o sea, es el área de la teología o ¿verdad? Que estudia, que desglosa, que describe, que presenta, que muestra al detalle todo lo que tiene que ver con la oración. Y hay 3 puntos que quiero compartir con ustedes porque aunque no es el tema, pero sí sé que muchas pues nos hemos quedado con posiblemente ganas de un poco más. Así que esas son las 2 cosas que yo pues voy a compartir con ustedes para que lo estudien en la semana. Gloria a Jesús. Y una de estas es esto, la teología de la oración. Y es que aquí presenta cómo la oración en las Sagradas Escrituras se presenta como la respuesta del ser humano a la palabra de Dios. Yo decía, wow. Lo primero es que en la medida que tú conoces las Escrituras, tú sabes cómo, cuándo y de qué manera comunicarte con Dios, porque Él mismo lo revela en su palabra. Y la manera de comunicarse el ser humano con Dios en el Antiguo Testamento no es el mismo que en el Nuevo. Y no es el mismo antes de Cristo que después de Cristo. Y de hecho, también hay variaciones cuando desciende el Espíritu Santo y cuando los apóstoles tienen su ejercicio apostólico o cuando Pablo en cada una de las epístolas que él escribió, la manera de orar. O sea, tenemos un compendio completo sobre cómo orar, pero para eso tenemos que ir a las escrituras. También la oración tiene que ver con la profundización de la misma. ¿Por qué? Porque, oiga, también descubrí que hay varios tipos de oración. Peticiones, ruego, acción de gracias, alabanza, adoración, intercesión, perdón de pecado, eh, pedir por otros, o sea, una serie de cosas extraordinarias. Y también de la oración, de esta, ¿verdad? Vamos a decirlo así, de este estudio específico, está la práctica. Una cosa es saber acerca de esto y otra cosa es practicarla. ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿En qué tiempo? ¿Bajo cuáles posturas o cuáles gestos? ¿Y qué conlleva cada uno para que se haga una comunicación efectiva en el momento oportuno? Así que ya saben, esto es lo primero, anótenlo para las que, ¿verdad? Sé que van a querer indagar un poco más acerca de la oración.
Entonces, vamos a ver cómo Jesús nos mostró el hábito de orar. Y es que ellos escuchaban en cierto, de hecho hay varios momentos en las escrituras que ellos se detienen a ver cómo Jesús hacía ciertas cosas. Y cuando ellos veían que él se retiraba a orar o en momentos lo escuchaban orando, ellos estaban como tan atónitos porque todo eso era nuevo para ellos. Y ellos de verdad estaban emocionados y escuchaban con mucha atención todo lo que él enseñaba y la manera en la que él oraba. Y es por eso que ellos sintieron la necesidad y como el momento oportuno para decirle que les enseñara a orar como él oraba, porque ellos se daban cuenta que el poder que tenía Jesús iba relacionado con esa relación con el Padre que él tenía. Entonces ellos se dieron cuenta que así de la misma manera que Jesús no podía estar sin el Padre para hacer algo, ellos también tenían que aprender a hacer eso para que cuando les tocara a ellos, ellos también tener de quién agarrarse y a quién abrazar en momentos, ¿verdad? Que así lo requirieren. Así que nosotros vamos a obtener una mejor idea de las ocasiones en las que Jesús oró y el significado que éstas tenían para nuestra vida. Bien, primero, él oraba muy temprano de mañana y vamos a tener los textos bíblicos siempre para que usted también pues haga su estudio personal. Ya yo lo hice y es bueno que cada una lo haga porque una cosa es lo que compartimos aquí, pero otra cosa es su tiempo devocional personal con el Señor. Amén. Así que, ¿por qué es importante orar temprano en la mañana? Primero, porque nos prepara para el día. Y cuando nosotros decimos eso, es que no es que vamos a orar solo en la mañana. Nosotros la idea es que tengamos una constante comunicación durante el día con el Padre. Pero es importante que todo lo que vayamos a presentar desde la mañana, se lo presentemos al Señor. Y también para que estemos listos para la batalla espiritual. No es un secreto para nadie que desde que despertamos, estamos en constante batalla con el reino de las tinieblas porque no les interesa que el depósito que Dios ha puesto en nosotros se realice. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros estemos apercibidos y que nuestro espíritu esté conectado con el Padre para poder identificar esas acechanzas, como la palabra le llama, las acechanzas del maligno en contra de nosotros y de los nuestros. Así que, aparte de que oraba por las mañanas, muy temprano de mañana, también oraba en las noches. Y algunas veces oraba durante toda la noche. Así que, y de hecho ahí está el texto bíblico para que también vayan al asidero bíblico. Y es que en ocasiones se ora en un momento determinado, pero hay otras ocasiones en las que es más importante orar hasta que dormir. Entonces nosotros tenemos que tener como esa actitud de que cuando se requiera de nosotros, que tengamos más que nada una oración intercesora, una oración de guerra espiritual, que no estemos necesariamente preocupadas por el tiempo que nos vaya a tomar, sino más bien por cumplir aquello por lo cual el Señor nos está poniendo el orar. ¿Ok? Y eso es importante porque los creyentes no necesariamente les gusta el tema de la batalla espiritual ni de la guerra espiritual. Hay gente que nacieron para eso, para ser intercesores en esa área, pero aunque ese no sea tu llamado, necesitas tener un conocimiento general sobre la guerra espiritual, porque es que tiene que ver contigo el tema. ¿Ok? Así que aunque no necesariamente seas intercesor o intercesora eh, a tiempo completo como un llamado del Señor para ti, sí tú necesitas tener conocimiento de la guerra espiritual para interceder y resistir los levantamientos del enemigo. Así que ahora vamos a ver cómo oraba Jesús. Me llamó mucho la atención en esto. Y me voy a detener en algunas que son puntuales porque a veces surgen preguntas con respecto a este tema. Y qué bueno que estamos aquí y cualquier pregunta también la pueden poner en los comentarios. Él oró con las personas, no solamente por ellas. Y es que hay un momento en nuestro momento, ¿verdad?, de oración en el que oramos por personas.
Hay personas que solo oran por ellos mismos, pero no debería ser así. Deberíamos también orar por los demás, porque también fuimos llamados a eso. Pero me llamó mucho la atención aquí de que él oró con las personas y eso vino el tema cuando alguien nos dice que oremos por ellos. Y decimos, ah, sí, yo voy a orar por ti. Y resulta que llega la noche y el día siguiente, el siguiente, y olvidas orar por esa persona. Yo he sabido no tener nada pendiente y cuando alguien me dice que quiere orar o que quiere que yo ore por esa persona, yo le digo, bueno, tienes un momento ahora mismo, vamos a hacerlo ahora mismo. Este es el mejor momento que tú me lo estás pidiendo, este es el mejor momento que está la oportunidad, así que vamos a hacerlo. Nunca dejen para después y mucho menos dejarle cosa a la mente. Porque si esa persona te está pidiendo la oración es porque verdaderamente la necesita, ¿ok? Oraba continuamente y cuando me refiero a continuamente no es solo en los tiempos de bonanza, sino también en los tiempos de dificultad. Porque la oración cambia de acuerdo a cómo está, ¿verdad? Nuestro estado espiritual. Pero no por eso llega como un momento en el que dejamos de orar por completo. Si en ese momento tú estás bien, pues entonces tú oras en términos de agradecer a Dios, de bendecir su nombre. Si estás en crisis, pues oras por fortaleza, ora por sabiduría de parte de Dios. Pero si estás pasando algún otro tipo de cosa, pues intercedes, oras con intercesión o oras con ruego, con súplica, pero siempre la idea es que estemos orando continuamente. También él oraba mirando hacia arriba y esto es uno de los temas que tienen que ver más con la postura y los gestos. Recuerden que la idea de que oremos es que nos sintamos cómodos de la comunicación que estamos teniendo con nuestro Padre. ¿Ok? Puede ser arrodillado, él también lo hizo, postrado. El término de la postura y del gesto va a ir muy de acuerdo con cómo nosotros queremos entrar a la presencia de Dios. Así que si alguien no se arrodilló, sino que se postró, no es más ni es menos del que no se arrodilló ni se postró, sino que alzó sus manos, ¿ok? O aquel que cierra los ojos no es más o menos que el que no los cierra, porque eso es un asunto hasta, ¿verdad? De afuera. Lo que sí debemos llevar es una buena actitud del corazón a la oración. También él oró antes de tomar grandes decisiones y esto es muy importante porque hay decisiones, señores, difíciles y que, por cierto, mientras más difíciles son, más queremos nosotros tomar la decisión. Sin embargo, por medio de la oración, el Señor nos guía y nos muestra por dónde debemos ir. También oraba después de una gran victoria, porque a veces le pedimos al Señor, danos fuerza, sabiduría, danos resistencia, ayúdanos a obtener la victoria. Y cuando la tenemos, entonces no le oramos al Señor, no le agradecemos, no bendecimos su nombre. También necesitamos hacerlo ahí. Oramos para vencer la tentación, porque hay personas que en medio de la tentación, o sea, esperan estar en medio de una tentación para orar. Cuando usted no esté en tentación, ore para que cuando venga le permita el Señor vencerla. Y que así entonces usted esté como preparado y el Señor de hecho hasta le muestre por dónde viene el siguiente ataque. También oraba para glorificar a Dios el Padre. Hay veces que no hay que orar para pedir nada. Y hay veces que no todo necesariamente es guerra espiritual, no todo es congoja, ni amargura, ni tristeza. También usted puede orar estando bien y glorificar el nombre de Dios. Lo que pasa es que nosotros en ocasiones tenemos la tendencia de ir a buscar a Dios solo cuando estamos en problemas. Y necesitamos mostrarle al que no es humano, sino a él completo que lo queremos, que es su corazón que buscamos. Entonces, ¿cómo su corazón se alegra cuando le glorificamos, cuando pasamos tiempo con él, cuando no hay una situación difícil, sino que simplemente quiero ir y quiero decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo, todo lo que tú has hecho por mí, todo, o sea, sin que haya algo de por medio malo, por así decirlo. También con un motivo correcto. Y aquí me llamó mucho la atención porque a partir de aquí, los versículos que yo les voy a compartir están en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y esa es la oración por excelencia
O sea, vamos a decirlo así, lo que es el Padre Nuestro y esta oración que en específico Cristo tuvo para con el Padre y trató tantos temas que yo entiendo que debería de hacerse como esta es la segunda cosa que quiero que ustedes pues investiguen, o sea, estudien y escudriñen también, que es este capítulo, donde él desglosa una serie de cosas por las cuales él ora, que si en algún momento usted no sabía por qué orar, ya luego de que ore, como le dije al principio, Señor, enséñame a orar, que no sé. Entonces ahora usted se va al capítulo 17 y todo eso por lo que él empezó a orar. Usted puede empezar a orar y le aseguro que a partir de ahí usted va a arrancar y va a poder orar. Miren, él oraba con un motivo correcto. Y cuando me refiero al motivo correcto es que vayamos a orar sabiendo que lo que estamos pidiendo va dentro de sus principios, va dentro de su reino, no lo estamos tentando, no estamos tentando la soberanía de Dios. También oraba para tener intimidad con Dios. Y eso está en ese capítulo que de verdad que quiero que ustedes lo estudien y lo escudriñen para no dejar nada sin cumplir. Él sabía que tenía una misión y necesitaba llegar al fiel cumplimiento y para poder tener esa victoria necesitaba permanecer en oración. También pidiendo protección por sus discípulos. A lo mejor Dios le ha puesto a usted personas a su alrededor para desarrollar un ministerio o para trabajar dentro de un ministerio eclesiástico. Y usted necesita orar por esas personas. Independientemente de que ellos oren o no por ti, tú sí debes orar por cada una de las personas que Dios te pone a tu alrededor en tu lugar de trabajo, en tu universidad, en la escuela, donde quiera que nosotros nos desenvolvemos, tenemos que orar por esas personas que están a nuestro alrededor, así como Cristo oró por sus discípulos. También tenemos que orar basado en la palabra. Y esto me encantó, porque yo no puedo orar pidiendo, diciéndole algo a Dios que no está en la palabra. Y cuando me refiero a que no está, es que se salga del propósito de Dios o de quién es Él como su esencia, ¿verdad? O que yo quiera que Él me dé cosas que ya la palabra dice que no me hacen bien para mi eternidad ni para mi desarrollo espiritual. Pues entonces no tengo que orar por eso. Por eso es que la palabra es el filtro perfecto para yo saber qué, cómo y de qué manera orar. Y también para impactar al mundo, porque es que a veces nos sentimos como bien de que ya hemos sido alcanzados y que bueno, mi familia ha sido alcanzada y que bueno, los que están a mi alrededor han sido alcanzados, pero se nos olvida que nosotros también estamos llamados para impactar al mundo y el mundo es, señores, tu prójimo con el que tú te montas en el transporte público o con el que tú coincides en un momento. Debes orar para que el Señor ponga en ti las palabras oportunas de lo que tú vas a decirle en el Espíritu Santo. Pero también orar por aquellos que han entregado su vida a las misiones, aquellos que han decidido moverse de la comodidad de sus hogares, de sus familias, de sus bienes, de hecho, y moverse a otro lugar. Puede ser en su mismo país, pero puede ser incluso hasta en otros continentes. Tuve la oportunidad de conocer una misionera que está en Armenia y ella, o sea, me parece que ella es dominicana y tuvimos la oportunidad de compartir con ella en la congregación donde estoy, en mi casa espiritual. Y eso fue increíble. O sea, ver cómo ella se desprendió de todo para servir al Señor y llevar la palabra. Señora, hay cosas que Dios la deposita en personas para eso, para que vaya. Entonces, nosotros que no necesariamente podemos ir, pues, o que posiblemente algunos, pues, de alguna manera le ayudamos con recursos económicos, con recursos a utilizar para su mecanismo de evangelismo, pero eso no debe ir divorciado de la oración para que también el mundo sea impactado por la palabra de Dios. Amén. Así que también en medio de la crisis, claro, y de hecho lo sabemos, pero ya vimos que es antes de la crisis para que nos muestre, nos fortalezca. Durante
la crisis, para que nos ayude a perseverar y a vencer. Y después de la crisis, adorándole, independientemente de cuál sea el resultado, con todo abracemos la voluntad de Dios. Y orar ferviente y apasionadamente, Señor, eso es como cuando, ¿verdad? Las chicas y los chicos están enamorados y no quieren dejar de hablar. Y cierra tú, no, cierra tú primero, no, cierra tú. Es eso, ese tipo de pasión, de amor por Dios. Pero lo más importante es que Jesús oró mientras moría y eso de verdad que me marcó. Porque nosotros dijimos, bueno, hemos visto y hemos leído, claro, Él vino a cumplir la misión, señores, pero se nos olvida en ocasiones que es cierto, fue 100% Dios, pero fue 100% hombre también. Y mientras estaba en su agonía, dirigió oración al Padre. ¿Cuánto más nosotros en esos momentos difíciles que estamos cercanos a la muerte, ya sea de un familiar o posiblemente incluso hasta de nosotros mismos, que oremos a Dios y que sellemos toda comunicación, todo pacto, toda promesa, toda palabra de amor con nuestro Padre Celestial? Gloria a Jesús. Sin embargo, hay una frase muy bonita que también tiene el material, que es un hecho glorioso cómo las oraciones son tomadas en cuenta en el cielo. Y de hecho, hay una dinámica que hasta ángeles ministran con nuestras oraciones delante del Señor. Es decir, es como que nuestras oraciones son tomadas y son respetadas y son, ¿verdad?, atesoradas y son llevadas a la presencia de Dios. Y eso en su momento recibe respuesta. Y vamos ahorita a ver las respuestas, cuáles son, que en ocasiones no son las que queremos, pero son las que nos corresponden. Así que, ¿cuáles son los enemigos de que nosotros desarrollemos este hábito de orar? Orar por razones incorrectas. Y eso pudiera ser lo que más ocurre, es detenernos más en las añadiduras que en el reino de Dios y su justicia pudiera ser. También orar mientras se practica algún pecado. Necesitamos ir a la presencia de Dios, no haciéndonos los locos o que Él no sabe acerca de nosotros, sino primero ir con la actitud de ponernos a cuenta, pero no tener el síndrome, ¿verdad?, de Adán y Eva, que ¿cómo se dice? Se huyeron y se escondieron, sino, bueno, mira, aquí estoy. Esto es lo que soy, esto es lo que he hecho. Te pones a cuenta con eso y luego entonces procedes a orar por lo que necesitas orar. Y David de eso sabía bastante. Entonces las personas de hecho se, se extrañan de cómo David con todo lo que hizo fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Precisamente porque él no iba a la presencia de Dios sin previamente ponerse a cuentas con él. También otro error, otro enemigo, ¿verdad? Es orar cuando ha mantenido su Biblia cerrada. ¿De qué vamos a orar si el manual que nos enseña cómo hacerlo está cerrado, cogiendo polvo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es en ese momento que nos aislamos, en ese primer hábito que hemos instaurado, incluir el tiempo devocional y el estudio de la palabra. Y ella es la que nos va a poner cómo y de qué manera orarle a Dios. También otro enemigo es orar creyendo que Dios no nos va a responder. Y eso es incredulidad. Y la incredulidad es un pecado, porque cuando usted es incrédulo, usted ha decidido no creer ni en Dios, ni en lo omnipotente, ni en lo majestuoso que Él es. ¿Para qué usted va a ir a orar si ya usted fue pensando que no se lo va a dar? ¿Dónde está la fe? Ahí no hay fe. Y vamos a ver que la oración va muy de la mano con la fe. Porque independientemente de lo que usted pida, por el hecho de usted creer que hay un creador que te creó y está pendiente de ti, ya tú ahí estás trabajando y moviéndote en fe. Otro enemigo también es orar sin que Dios sea la prioridad. Usted ora, pero es una oración como que es a usted misma. Y esto y aquello y lo otro. Y usted es como bien decía el republicano,
que el que estaba al lado oraba para sí mismo. Y Dios ahí ni sabía dónde estaba Dios. Sin embargo, el republicano pues fue mostrándose quién era él delante de Dios. También orar con hipocresía. Y de verdad que me reía muchísimo porque ¿qué es orar con hipocresía? Orar con sarcasmo, orar eh, con cosas que sabemos que no lo estamos pidiendo de la manera correcta. Orar involucrando a otros que pudieran en ocasiones hasta ser como oraciones contrarias, orar haciéndole creer a Dios algo que no es real acerca de nosotros, como tener la pretensión de querer engañar a Dios. Eso es algo que es un error demasiado grande. También orar sin haber perdonado. ¡Auch! Porque si así de mal es ir sin confesar primero el pecado y ponernos a cuenta con Dios, así también igual de mal es ir y orar y pedirle a Dios que nos perdone cuando nosotros no hemos perdonado a nuestro prójimo. Así que ahora yo veo que el orar implica primero que yo tenga todo mi alrededor de manera correcta, conforme a la palabra de Dios, para cuando yo vaya a ese trono de la gracia, así como muy bien fue Esther, ¿verdad? A esa presencia de ese rey, que cuando entremos no haya ningún tipo de impedimento que nos impida ni decir ni escuchar de Dios lo que en ese momento se requiere. Y otro enemigo, pues es orar mientras hay un conflicto en el matrimonio. Ya no somos dos, ya somos una sola carne. Por lo tanto, si voy a la presencia de Dios, pero no estoy bien en mi matrimonio, esa oración no llega. Pero si mi esposo va a la presencia de Dios y no se ha puesto a cuenta conmigo, se estorban sus oraciones. O sea que la idea es que aunque seamos dos, saber que somos uno y primero arreglar las cuentas. Y de hecho, ir a la oración juntos como pareja delante de Dios y ponernos a cuenta los tres. Gloria a Jesús. Así que, como bien había hablado en la entrega anterior, eh, vamos luego a ver cómo nosotros sustituimos el hecho de que no orábamos por cómo hacerlo. Bien, pero antes quedan estos dos enemigos y uno es orar sin ser miembro de la familia de Dios. Y aquí me voy a detener porque posiblemente sea objeto de que no se debe entender. Hay personas que no son hijos de Dios, que oran a Dios. Y Dios, como es padre de todo, ¿verdad? Lo que ha creado, del ser humano que ha creado, pues tiene ese atributo de la providencia. Dios le provee al ser humano a pesar de que no es su hijo, o sea, a pesar de que no lo ha aceptado como padre. Sin embargo, no es lo mismo cuando una persona va en calidad de criatura a orar que cuando va en calidad de hijo. Así que uno de los enemigos es pretender ir a orar eh, exigiéndole que le dé como que él es padre cuando ellos no son hijos. Y a eso es a lo que se refiere. Que para poder tener la legalidad de orar en ciertas cosas, hay que haber nacido de nuevo y hay que ser hijo de Dios, hay que ser parte de la familia de Dios. Él no va a dejar de proveer al que no es hijo, pero son dos estatus completamente diferentes y hay que estar claro con eso. Y también otro enemigo es orar oraciones que nunca han sido hechas. Me explico. En ocasiones hay personas que exigen como que Dios le dé una respuesta sobre una oración que no ha sido hecha. Claro que Dios sabe todas las cosas y dice, de hecho, la palabra de Dios. El salmista David lo establece que antes de que la palabra estaba en su boca, ya él la sabía. Claro que sí. Pero Él quiere que nosotros vayamos donde Él y le digamos lo que ya sabemos que Él sabe, pero que con eso le estamos demostrando que le tenemos confianza y de que estamos teniéndolo en el lugar de Dios y de Creador nuestro y de Padre Celestial nuestro, que Él se merece, ¿ok? Así que no, yo voy a asumir que Dios sabe lo que yo quiero. No, vaya a la presencia de Dios y ore conforme a eso.
Así que bueno, ya yo vi, ya tuviste también todo lo que implica este tema. Y ahora, ¿cómo lo hago? ¿Y ahora qué? ¿Cómo hacer de la oración un hábito? Decida a partir de hoy que va a orar, aunque no sienta que quiere hacerlo en un momento. Vamos a decidir hacerlo a partir de ahora. Y haga la oración parte de su vida diaria. Señor, estoy aquí. Este es el momento que he tomado para orar. Sin embargo, no sé de qué orar. Enséñame a orar. Te doy gracias por este día y te doy gracias por la oportunidad que me das de que yo puedo ahora mismo orarte y comunicarme contigo. Ayúdame que no puedo. Empiece por ahí. También, ¿cómo lo hacemos? Orando, meditando en su palabra. Usted escudriñó una porción de la palabra y se dio cuenta que eso que usted leyó no lo tiene o lo quiere empezar a ejercitar en usted. Ore por eso. Y le voy a poner el ejemplo más reciente que tengo. En la congregación estamos estudiando el libro de Colosenses y en el capítulo 1, a partir del verso 7 al 11, 12 más o menos, habla de que Pablo oraba para que el Señor diera sabiduría e inteligencia espiritual. Ya ahí, el que lee esos versículos, se supone que dentro de sus oraciones debe orarle al Señor. Dótame de toda sabiduría e inteligencia espiritual tuya para poder hacer tal o cual cosa y ya ahí usted es más específico con el Señor. Pero eso yo no lo sabía que tenía que orarlo si primero no lo leo en la palabra. ¿Ok? Así que la oración va muy de la mano con el meditar en lo que usted ha escudriñado en la palabra. Decida que nunca va a tomar una decisión importante sin orar primero. Nos encanta decir que el Señor es nuestro Señor y nosotros tomar decisiones. Que a partir de ahora usted se frene la lengua de responder y diga, vengo ahora. Un momento, yo te aviso, te respondo mañana o como usted entienda y vaya a la presencia de Dios para que le guíe cómo usted va a responder acerca de esa decisión. Ore antes de salir de su casa por las mañanas. Cobertura para usted y los suyos que se van, cobertura para los que se quedan, discernimiento espiritual, ciencia y sabiduría de Dios para que se pueda mover con toda libertad y sigilo espiritual en la calle. Porque la idea es que nosotros nos presentemos delante del Señor aptos antes de salir, porque no sabemos si al regreso vamos a regresar. Amén. También confiese su pecado inmediatamente. Usted ve que tuvo alguna situación en un momento determinado, vaya a la presencia de Dios. No espere esconderse o que Dios lo mande a buscar. Vaya usted primero. También pruebe diferentes posiciones. Hay gente que no puede orar en la cama porque se duerme. Pues no se acueste en la cama a orar. Hay gente que no puede arrodillarse porque tiene situaciones en la rodilla. No hay ningún problema. Intente ver si puede orar sentado en una silla, parado o postrado, como usted entienda. Busque la manera que a usted le sea mejor, pero no que le acomode su cuerpo, sino que le acomode la intimidad con Dios. ¿Ok? Ore con sencillez. No busque palabras rebuscadas, que Dios también sabe que la busca, sino que ore con lo que usted es, con lo que usted sabe, con lo que usted quiere, con lo que usted siente. Ese es su papá. Y, y yo sé que muchas de ustedes han gozado de la bendición que es tener un padre, pero aquellas que no lo han tenido, esta es la oportunidad más hermosa para experimentar esa paternidad que físicamente no tuvo, eso con su papá que usted está hablando. Así que sea respetuosa, sea delicada, sea amorosa, sea sencilla y sea veraz. O sea, que haya verdad en las cosas que usted dice. Nunca se rinda, siga orando. Puede ser que usted lo hizo y se quedó dormido, o puede ser que lo hizo y ese día tuvo un dolor de cabeza muy fuerte, o empezó a escuchar voces y movimientos. No se rinda, siga orando, porque cuando usted decide empezar a orar, se presentan una serie de cosas, pero si usted las vence todas, pues puede
alcanzar este hermoso hábito, pero este hermoso ejercicio espiritual. Y espere respuesta, pero no siempre que sí. Puede ser que un día sea que no, o en una ocasión puede que sea que no. Oiga, ¿cuáles son las respuestas del Señor? Sí, no, espera, ¿verdad? Espera un tiempo y yo tengo otra cosa diferente a la que tú tienes pensado. Y también, ¿saben cuál otra respuesta? Que me encanta esa respuesta del Señor, el silencio. Y con ese silencio dice, yo estoy trabajando, no lo que tú piensas, yo te voy a mostrar más adelante lo que es. Y usted se queda como, wow, ok. Gloria a Jesús. Así que para tomar en cuenta, ya cerrando, chicas, esta entrega de hoy, la oración forma parte del centro de la vida espiritual. La vida espiritual se conforma con la oración, con la búsqueda de la palabra, con el congregarnos, el tener, ¿verdad? Una vida, una familia, una hermandad, ¿verdad? Una familia espiritual sana y desarrollarla. Y muchísimos otros punticos, pero yo entiendo que esos son los más básicos. También en el orar interviene el intelecto y tu voluntad. Entonces, por eso que cuando vamos a orar tenemos que hacerlo de manera consciente. No es que usted se sale de usted al momento de orar, no, usted tiene que orar con todo su ser, con todo lo que usted es, para que cuando usted hable las palabras que va a hablar o diga la oración que va a decir, sepa lo que está diciendo y lo que está pidiendo. Y también la oración es la fe puesta en acción. Todavía usted no ha recibido por lo que está orando, pero ya con el simple hecho de tomar la decisión de acercarse a su creador y Padre espiritual, Padre, ¿verdad? Celestial, ya con eso usted está diciendo que usted está en la espera de esa respuesta, de esa promesa, de esa esperanza. Gloria a Jesús. Y recuerda que las sagradas escrituras son la fuente de abastecimiento para la oración. Vas a saber qué orar en la medida que estudies tu palabra. Gloria a Jesús. Así que bueno, la próxima semana, señores, vamos a tener el hábito de adorar. Fíjense que en el primero que vimos que nos aislamos con el Señor, es momento para orar. Y vamos a ver que también es momento para adorar. Así que bueno, ya saben, eh, recuerden que van a buscar más acerca de la oración si así sienten la necesidad y también van a leer el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde aparte del Padre Nuestro, Jesús hace una oración poderosa y yo creo que la más completa, con todo. Y entonces usted va ubicando en su vida qué significan esos tipos de oraciones que él estaba haciendo y entonces usted empiece a hacerlos. Así que, de verdad que sí, un abrazo grande, las amo a todas. Nos seguimos comunicando y si quieres en la semana, por lo menos que tengamos una conversación, no necesariamente todos los días, pero sí que tú me cuentes y que yo te cuente cómo voy en mi semana preparándome para estas entregas o de hecho los temas que surgen después que estudiamos y nos preparamos para este tema, pues tú me escribes por correo, me escribes a mi WhatsApp y yo con mucho gusto lo comparto contigo. Un abrazo grande, Dios te bendiga. Dios te guarde y feliz resto de la noche.